Hoy en Sal y Pimienta Fiscal, nos sentamos a la mesa con las personas físicas del régimen de sueldos y salarios, para brindarles recomendaciones sobre la preparación de su declaración anual del ejercicio 2023. Estamos listos para preparar una receta para que puedan cumplir con esta disposición fiscal. En esta edición, nuestro anfitrión será Fernando Martínez Cos, quien estará acompañado por María Dolores Salas y Dora Sánchez Muñoz, especialistas de Digital Signature. Juntos, nos sumergiremos en la elaboración de recomendaciones clave para preparar su declaración de la manera más efectiva. La mesa está servida y la conversación está por comenzar. Hola, ¿qué tal amigos de Sal y Pimienta? Hoy les traemos un tema verdaderamente interesante, sobre todo porque involucra al mayor número de contribuyentes en este mes de abril. Estamos hablando que en este mes de abril va a haber aproximadamente 62 millones de contribuyentes que potencialmente tendrán que presentar una declaración anual, y de los cuales vamos a desglosar con esta receta que hoy les daremos cómo va a estar posiblemente compuesto este gran volumen de contribuyentes, quiénes son los que estarán obligados, quiénes no lo están pero podrán tenerlo, y esa es la receta que hoy vamos a confeccionar con dos de nuestras extraordinarias chefs en estos temas, muy conocedoras del tema de declaraciones anuales en la práctica, y haciendo estas recetas que hoy vamos a intentar hacer un pastel tres leches que pueda convertirse en lo más suculento para ustedes, y en algunos esperemos no se convierta en un postre que nos provoque ciertos problemas estomacales. Y me permito presentarles a Dolores, a Lolita, como nosotros le decimos, no la Lolita que ustedes piensan, esta Lolita es muy amable, y a Dora Sánchez, que es justamente, pues ahora sí que dos de nuestras extraordinarias chefs que forman parte del equipo de Digital Signature y que nos van a platicar la receta de este día. Y quisiera que pues en este orden pudiéramos ir participando. Primero, que nos dieran el contexto de qué es esto de la declaración anual. Estos cerca de 62 millones de contribuyentes, estamos hablando de 61.5 millones de contribuyentes que potencialmente, y subrayo esto amigos, potencialmente tendrían que presentar una declaración anual, de donde estamos hablando que tenemos 11.5 millones de contribuyentes que son personas físicas con alguna actividad sujeta a una declaración, y 50 millones que son contribuyentes del régimen de sueldos y salarios. Eso nos conforma este gran volumen de comensales que estaremos invitando a esta receta del pastel tres leches. Y pues ahora sí que yo invitaría a Lolita y a Dora. ¿Cuál de las dos quisiera tomar primero la palabra para empezar con qué es esto de la declaración anual, que cada año se convierte en el cumplimiento cumbre que tenemos los contribuyentes, los que somos sujetos a una obligación de presentación en el mes de abril, de presentar una declaración? ¿Quién quisiera empezar? Lolita, platíquenos, Lolita, ¿por qué tenemos que presentar esta declaración justamente en este mes de abril? Claro que sí, Fer, con mucho gusto, y pues antes que nada agradecer a toda nuestra audiencia que mes con mes nos escucha y que está aquí con nosotros en este podcast de Sal y Pimienta Fiscal. Y en esta ocasión pues comparto la audiencia con una extraordinaria persona, una gran amiga. Ella es Dora Sánchez, quien de manera conjunta hemos estado trabajando en algunos otros temas vinculados a estas obligaciones de los contribuyentes. Y pues bien, como ya lo mencionabas, hoy es un mes relevante, es un mes que cobra especial importancia porque es el mes de las declaraciones anuales de las personas físicas. Es como dicen en el exterior, es cuando todo mundo se acuerda que tiene un contador o que tiene que acudir con un abogado, porque espera tener un resultado favorable de esta obligación que es la presentación de la declaración anual. Pues bien, ¿qué es la declaración anual? Pues la declaración anual es aquel cumplimiento, aquella obligación donde año con año, en el mes de abril, informamos al Servicio de Administración Tributaria cuántos fueron los ingresos que obtuvimos en un año,
cuáles fueron los gastos y hacemos como que este cierre, como que este balance y esperamos que en este cierre podamos tener o bien un saldo a favor o un impuesto a cargo derivado de este cierre que estamos haciendo y pues bien también pudiera ser el caso que salgáramos a tales. Pues esto es prácticamente lo que es la declaración anual, un cierre del ejercicio donde estamos informando los ingresos obtenidos en el ejercicio inmediato anterior y los gastos que tuvimos. Excelente, Lolita. Y aquí platícanos un poco, Dora, de estos contribuyentes que van a ser, cómo los segregarías o quiénes serían sujetos de esta obligación, Dora? Si nos quieres platicar un poco, ¿cómo es que el Servicio de Administración Tributaria identifica a aquellos contribuyentes que son sujetos a presentar una declaración? Recordemos que esos 50 millones de contribuyentes por parte de su patrón emiten ya un elemento que siempre le llamo yo como de control, en donde está este comprobante de nómina, en donde ya el SAT sabe qué ingresos tenemos. Pero a ver, platícanos tú, Dora, ¿cuál es el ingrediente? Ya nos dijo Lolita que pues tenemos que presentar la declaración y vamos a hacer tu balance. Pero ¿a quiénes tú dirías que se convierten en estos sujetos obligados de esta obligación? Gracias, Fer, gracias, Lolita, es un gusto compartir con ustedes. Bienvenido a todo nuestro auditorio y efectivamente estamos en un mes muy importante para las personas físicas. Y bueno, vamos a empezar con aquellos ingredientes de este pastel de 3 leches, en el cual los pisos de este delicioso pastel pues van a ser acorde a los actos o actividades que realicen estas personas físicas. Y como bien nos cuestionaba Fer, ¿quiénes son esos sujetos, personas físicas que tienen la obligación de presentar esta declaración anual? Vamos a empezar por un universo bastante amplio, es decir, un primer piso de este pastel delicioso que vamos a preparar, que son los asalariados. Sí, aquellas personas físicas que se encuentran laborando y que tienen como tal un patrón que les paga un ingreso por sueldo y salario. Es decir, aquellos asalariados cuyos ingresos exceden de los 400,000 pesos. Es uno de los pisos de este pastel que se encuentran obligados a construir, es decir, a declarar. Así también, aquellas personas físicas que son asalariados, pero que también están percibiendo un ingreso por intereses. Entonces, su ingreso por salarios más sus ingresos por intereses, si la suma de estos ingresos es superior a los 400,000 pesos, también se convierten en un sujeto obligado a presentar esta declaración anual. Y bueno, también hay personas físicas que son asalariados y que llegan a tener 2 o más patrones, es decir, tienen 2 o más trabajos en los cuales están percibiendo un salario. De manera simultánea, esto es muy importante, 2 o más patrones de forma simultánea. Estos también se encuentran obligados a presentar su declaración anual. Pero no solo aquel que es asalariado tiene la obligación de presentar esta declaración. También hay otros pisos del pastel que se obligan a construir este pastel delicioso. ¿Cuáles son? Aquellos que tienen actividades empresariales y profesionales. Aquí recordemos que están los empresarios y están aquellos que realizan una actividad profesional, como un dentista, como un nutriólogo, todos estos profesionistas que de manera independiente están percibiendo ingresos. Así también, las personas físicas que se encuentran dentro del régimen de confianza, los que arrendan un inmueble, ya sea un local comercial o una casa habitación, independientemente del monto de los ingresos, están obligados a presentar su declaración anual. Hay otros pisos del pastel que a veces no se elabora un pastel con estos pisos, pero que llegan a tener este tipo de ingresos. ¿Cuáles son? La enajenación de un bien inmueble, ingresos por dividendos, y hay otro piso que se le llama de los demás ingresos. Estos pisos de pastel que yo he estado mencionando
se pueden tener de manera individual o conjunta. Es decir, puede haber una persona física que tenga un sueldo, pero también arrienda un local comercial. Ahí ya sería conjunta porque será un ingreso por salario más un ingreso por arrendamiento. Por estos dos ingresos se obliga a presentar su declaración anual. Por eso es que hago la mención que de manera independiente o conjunta de este tipo de ingresos están obligados a presentar su declaración anual. Y con estos estaremos construyendo este delicioso pastel de 3 leches. Excelente, Dora. Pues bueno, entonces aquí ya tenemos el por qué hay que presentar esta declaración y quiénes tienen que presentarla, quiénes forman parte de esta receta que hay que tener y que sin duda, pues yo invitaré aquí a quienes nos escuchan. Seguramente ustedes tienen una propuesta de declaración en el Servicio de Administración Tributaria. Y ahí es en donde ustedes van a poder estar identificando qué elementos son los que conoce de ustedes el Servicio de Administración Tributaria, y en razón de ello, este instrumento o esta herramienta de cumplimiento que es la propuesta de declaración se vuelve, pues ahora sí que en un esquema que permite facilitar o permite que el cumplimiento sea un poco más sencillo. Aquí desafortunadamente pues dependemos de que la plataforma sea estable, de que nuestro internet esté funcionando bien, pero hay otros elementos que quisiera, Lolita, invitarla a que nos platique. ¿Cuáles son los insumos que tenemos que voltear a ver? Así como en esta receta que ya nos construyó Dora, en donde aquí este grupo de contribuyentes, estos 62 millones de contribuyentes, es donde empieza esta pirámide a reducirse. Pero sobre todo yo creo que aquí a los comensales que estamos invitando a participar en la confección de esta receta, tienen que empezar a ubicar si pueden o no ser partícipes o ser sujetos obligados a esto. Pero vamos a partir de esto y vamos a dirigirnos a lo siguiente. Si ya identifiqué que yo tengo que presentar la declaración, porque soy un sujeto obligado, estoy en el supuesto de rebasar los 400,000 pesos, de tener uno o más patrones, de haber percibido ingresos por arrendamiento, de llevar a cabo alguna actividad empresarial, de haber recibido dividendos o de haber hecho alguna enajenación, lo voy a llamar en términos más coloquiales, alguna venta que hayan tenido ustedes inmuebles. De todo esto hay una evidencia que el Servicio de Administración Tributaria tiene y que si están en un supuesto de obligación de cumplimiento, posiblemente van a ser sujetos. Pero vamos a meternos al tema de qué necesitamos para presentar la declaración. Lolita, ahora sí que nos puede decir qué se requeriría si ya me identifiqué como alguien que lo tengo que hacer, qué tendría yo que tener o qué tendría yo que cuidar para que no se me indigeste esta receta que ya nos puso Dora aquí en la cocina del sal y pimienta de Digital Signature. Claro que sí, y retomando un poco lo que ya comentaba Dora y también lo que comentábamos al inicio de la charla, pues bueno, hay sujetos obligados y sujetos que no son obligados, pero que opcionalmente pueden presentar su declaración anual. Ahora, la declaración anual, para determinar si tengo un impuesto a cargo o si tengo un impuesto a favor, es decir, un saldo a favor, pues necesitamos realizar algunos cálculos matemáticos, cálculos fiscales. Ahora ya no es necesario hacerlo de manera manual, hace muchos años se hacía de manera manual, ahora ya no es necesario. ¿Por qué? Porque la autoridad tributaria ha dispuesto para uso de los contribuyentes o de los sujetos obligados a presentar una declaración anual, un aplicativo que está alojado en su sitio web, donde la gente puede ingresar y para ello necesita contar con sus mecanismos de autenticación, como es una firma electrónica o una contraseña. Una vez que el contribuyente ya ingresó con estos datos a la declaración, de manera automática, ahí se hace todo el cálculo del impuesto, tomando en cuenta algunos datos que ahorita vamos a entrar en detalle. Entonces, tenemos que el aplicativo de la página del SAT lo que hace es determinar el impuesto, realiza estos cálculos matemáticos y la envía al SAT. Entonces ya no tenemos que hacer nosotros nuestros cálculos manuales, sino que la herramienta ya lo hace por nosotros. Ahora, ya
En su caso, Dora ya nos comentó quiénes son los obligados y quiénes son los no obligados, pero que opcionalmente la pueden presentar. Pues bueno, pues prácticamente son aquellos sujetos o aquellos contribuyentes que en el ejercicio no rebasaron el tope de los 400,000 pesos anuales. Quienes hayan tenido ingresos exclusivamente por salarios de un solo empleador y que en la determinación no tengan un impuesto a cargo, son aquellos que podrán opcionalmente presentar su declaración anual. Asimismo, quienes tengan ingresos por intereses nominales y los cuales no hayan excedido de 20,000 pesos en el año, también para ellos es opcional. Entonces, estos son los sujetos que pueden o no presentarla. ¿Cómo sabemos si me conviene o no presentarla? Pues justamente hacer este ejercicio de ingresar al aplicativo, autenticarme con mis mecanismos, ya sea mi contraseña o con mi e-firma, permitir que la declaración, el aplicativo de la declaración, haga la determinación y pues bueno, pues ahí puedo saber si me conviene o no me conviene presentarla. Pero cabe señalar que si soy un sujeto obligado a presentarla, indistintamente la recomendación es presentarla en el mes de abril, porque de no hacerlo, aún y cuando tengamos un saldo a favor, podemos vernos perjudicados con una multa o con una sanción de la autoridad tributaria que puede ir de los 1,810 pesos hasta los 22,400 pesos. Entonces, aquí la recomendación es, si eres un sujeto obligado a presentar la declaración anual, no esperes, estás a muy buen momento de presentarla. ¿Qué es lo que necesitas? ¿Qué son los insumos que necesitamos? Primero que nada es contar con esta contraseña que esté vigente, con nuestra e-firma que esté vigente. Podemos ingresar al aplicativo con nuestra contraseña, pero para el envío de la declaración, indistintamente de que tengamos un saldo a favor o no, lo recomendable es, o lo que nosotros recomendamos ver, es que lo hagan con una firma electrónica. Va a haber algunos casos que lo vamos a ver más adelante, que se va a poder enviar la presentación con contraseña. Sin embargo, lo recomendable es que si ya contamos con e-firma electrónica, hagamos el envío con la e-firma y esto nos va a dar una mayor seguridad. ¿Qué otra cosa necesitamos verificar para presentar nuestra declaración anual o verificar estos elementos previamente? Pues es primero contar con nuestra cédula de identificación fiscal y que en esta cédula de identificación fiscal, al momento de entrar al aplicativo, nuestras obligaciones fiscales y nuestro régimen fiscal sea consistente con lo que nos está mostrando esta aplicación. Esto simplemente para dar congruencia y para que no estemos presentando datos en un régimen en el que no estemos. Si estamos ya dentro de la declaración, solamente marquemos aquellas casillas que corresponden a nuestras obligaciones que tenemos señaladas o establecidas en nuestra constancia de situación fiscal. ¿Con qué otro insumo debemos contar? Pues bueno, si vamos a solicitar una devolución o estamos determinando un saldo a favor, es indispensable contar con una cuenta clave que corresponda a una cuenta bancaria y que ésta sea a 18 dígitos, para que en esta cuenta bancaria se nos deposite, de ser el caso, nuestro saldo a favor. También es importante contar con un buzón tributario activo y vigente. ¿Por qué? Porque si tenemos un saldo a favor, a través de este canal de comunicación, nosotros como contribuyentes podemos estarle dando seguimiento al proceso que tiene nuestra devolución dentro de los procesos tributarios que realiza la autoridad. También es importante ver que previo al ingreso de la declaración, del aplicativo de la declaración, verificar el visor de comprobantes, el visor de CFI de nómina, sobre todo si soy un contribuyente de salarios. ¿Por qué? Porque en este visor de nómina voy a poder verificar todos aquellos comprobantes que me emitió mi patrón. Entonces, verifico mis comprobantes de nómina, verifico y realizo la suma de todos los ingresos, así como de los ingresos exentos y de las retenciones que me realizó mi patrón. Y verifico que todo esto que me está arrojando el visor de nómina sea congruente con lo que me está dando el aplicativo. ¿Por qué lo hago de manera previa? Porque de manera previa voy a saber qué es lo que va a tener
el aplicativo de la declaración anual. ¿Por qué? Porque el aplicativo de la declaración anual se nutre de todos estos datos, de todos estos comprobantes fiscales, sobre todo de los CFDI de nómina y en general, ¿no? En general de todos los CFDI y de los gastos que hemos realizado. De ahí toma cuáles fueron los importes de los gastos que realizamos en el ejercicio inmediato anterior. Entonces, es importante verificar el visor de nómina y el visor de deducciones personales y verificar y contrastar que estos datos que tenemos en estos dos visores se estén reflejando de manera correcta en el aplicativo de la declaración anual. Esto es prácticamente lo que yo estaría recomendando previo al ingresar al aplicativo de la declaración anual. Excelente, Lolita. Pues aquí ya nos estás poniendo en lo que sería el sendero del cumplimiento y lo que vamos recogiendo en este sendero para tener una buena receta. Y simplemente quisiera resumirlo para invitar a Dora a que nos platique de qué es lo que vamos a encontrar ya en esta propuesta de declaración. Uno, debemos de tener, y le voy a llamar, las llaves para abrir la cocina, es o tengo mi firma electrónica avanzada vigente o una contraseña. Debo de tener, en caso de que sea sujeto a un saldo a favor, una clave de 18 dígitos, verificar en función de estos, del saldo que pueda yo tener, voy a tener que estar registrando esta clave. Algo muy importante, Lolita, que yo destacaría, es que hay que verificar que el buzón tributario esté vigente. Esto es bien importante. Y sobre todo este visor que mencionaba, tenemos que cuidarlo. Y hay un punto que es muy importante dentro del diseño de un modelo tributario. Pues evidentemente se incluyen las deducciones personales que tenemos. Es decir, todo aquel gasto que hace el contribuyente y del cual no es sujeto o provisto un servicio público. Y de ahí quisiera, Dora, que tú nos platicaras sobre todo de estas deducciones. Yo diría, pues si no soy beneficiario de un servicio de salud pública y voy al médico privado o al hospital privado, pues para efectos de la ley del impuesto sobre la renta, pues se me permite hacer una deducción. Si yo no llevo a mi hijo a una escuela pública, pues también puedo acudir a una escuela privada y tengo derecho a que el pago de ese impuesto que ya hice, el Estado me devuelva una parte de él. ¿Por qué? Porque no me fue provisto como un servicio del Estado. Que esa es la lógica y a lo que nos lleva el cumplimiento en nuestras obligaciones fiscales, a recibir por parte del Estado o por parte del gobierno servicios que satisfagan nuestras necesidades. Yo estoy hablando solo de dos, Dora, pero quisiera que tú nos platicaras un poquito de manera más amplia qué es estas deducciones y cuáles son las que, si me aparecen en mi propuesta, tengo que cuidar que efectivamente estén dentro de los rangos que para efecto de la ley del impuesto sobre la renta pueden ser deducibles y que la propia herramienta de presentación de declaraciones me va a permitir, uno, visualizar. Ya ahorita Lolita nos decía, hay un visor, ve tus ingresos, pero también tengo que voltear a ver esos gastos o esos servicios que no me fueron provistos por el Estado y que el contribuyente tuvo que pagar en la salud privada o en los servicios de educación privada, que él tuvo que pagar. ¿Cuáles límites nos pone nuestro modelo tributario previsto para efectos de la ley del impuesto sobre la renta? Entonces, Dora, quisiera que nos platicaras ahí un poco en qué escenario estamos y cómo nos visualiza ahí concretamente la ley del impuesto sobre la renta y cómo nos vemos como asalariados. Por favor, Dora, a ver, platícanos ahí. Claro que sí, Fer. Pues ya han tocado diversos ingredientes para este pastel de tres leches que son de suma importancia. Uno de estos ingredientes, pues son las deducciones personales. Este ingrediente pues tiene diversos sabores y colores, como bien lo comentas. Se mencionaron los honorarios médicos, dentales,
algunos servicios por profesionales en materia de psicología y nutrición. Y como bien comentaba también Lolita, hay que verificar que los comprobantes se encuentren dentro de estos visores que nos hizo mención. ¿Por qué? Porque hoy en día, como podemos darnos cuenta, el SAT ya nos conoce como personas físicas y nos conoce a través de la información que le hacemos llegar. ¿Cuál es esa información? El comprobante fiscal digital por internet, ya sea el que emito de mi propia actividad económica como persona física o el que me emiten a mí por un gasto relacionado con mi actividad económica. Pero adicional, este pastel tiene este sabor dulce de las deducciones personales. Y digo dulce porque es la adición que se le da el toque final a este pastel. Sí, el toque final de estas deducciones personales se lo vamos a dar ahorita en el mes de abril, porque en este mes de abril es cuando vamos a considerar este tipo de erogaciones que, como bien comentabas, son aquellos servicios que el Estado no puede cubrirle a la persona física y le permite aplicar estas deducciones personales. Entonces, hay algo bien importante dentro de este concepto de deducciones personales. Lolita nos hablaba de unos visores. Esta parte o este ejercicio hay que hacerlo previo, verificar que si yo tengo en el ejercicio 10 comprobantes que amparan gastos médicos, hospitalarios, pago de colegiaturas, se encuentren precargados dentro del aplicativo de la declaración anual. Pero no solo tienen que estar precargados estos comprobantes. Tenemos que verificar datos como el método de pago, el uso del CFDI. ¿Por qué? Porque el comprobante ya está emitido. Sin embargo, si los comprobantes, por ejemplo, en el caso de los gastos médicos, dentales, de psicología, de nutrición, el pago de colegiaturas, se pagaron en efectivo, aun y cuando esté emitido ese CFDI, en la declaración anual no se va a poder considerar ese comprobante como una deducción personal, porque el requisito para que este ingrediente forme parte de este pastel es que se encuentre pagado con tarjeta de crédito, con tarjeta de débito, con monedero electrónico, con cheque. Si no está pagado con este medio, este comprobante, este ingrediente tendrá que salir de este pastel delicioso que estamos elaborando. Entonces, son de los cuidados que hay que tener en estos ingredientes particularmente para este pastel. En el caso de las colegiaturas, igualmente hay que verificar que tengamos el método de pago bajo tarjeta de crédito, débito, monedero electrónico. Pero no solo eso, el comprobante digital por internet que nos fue emitido debe de tener un complemento donde venga el nombre del alumno, su CUR, su nivel educativo, su autorización del REBOE. Si alguno de estos requisitos le falta a estos comprobantes fiscales digitales por internet que nos emitieron por estos conceptos, dentro de la declaración anual no vamos a poder considerar este CFDI. Y digo no vamos a poder porque ya no estamos en tiempo de solicitar el cambio del comprobante. El cambio se pudo haber solicitado hasta antes del 31 de diciembre de 2023. Por lo tanto, ¿se van a precargar los datos? Sí, porque ya está emitido ese CFDI. Pero no quiere decir que pudiera estar dentro de la deducción personal. Entonces, por eso de ahí la importancia que nos comentaba Lolita, verificar esos visores, que estén los comprobantes, pero que también estén con los datos correctos. En el caso de que el ingrediente esté en su punto, entonces vamos a poderlo considerar dentro de este proceso de la declaración anual. Es decir, estará dentro del listado de deducciones personales que el aplicativo nos permite y que podemos visualizar. Ahí vamos a poder estar observando ya el CFDI precargado, el concepto, el uso del CFDI, el monto correspondiente y se sumarán cada uno de los comprobantes fiscales digitales por internet que nos fueron emitidos por cualquiera de estas deducciones personales. Sin embargo, tenemos una salvedad ahí. No todos los comprobantes que nos emitan por deducciones personales van a poder estar dentro de este pastel. ¿Por qué? Porque hay un límite de deducciones personales. En este caso, las deducciones personales
no van a poder exceder de 5 unidades de medida, que son UMAS, anuales. Es decir, un monto aproximado por ahí de 198,000 pesos es el límite de deducciones personales. ¿Qué quiere decir? Que si mis deducciones personales rebasan de los 198,000 pesos, solo podré deducir hasta 198,000 pesos. O bien, también puedo elegir entre un 15% del total de mis ingresos del ejercicio inmediato anterior. Cualquiera de los dos topes es el límite que tengo de la suma de todos estos gastos como deducciones personales para aplicarse en esta declaración anual. Entonces, como podemos observar, este es el ingrediente estrella en este pastel. Y digo es el ingrediente estrella adicional porque son gastos que se realizaron de manera independiente a mi operación, a mi actividad económica, ¿no? A mis gastos operativos en el día a día para llevar a cabo mi actividad económica. Estos son gastos que también llevo dentro de la actividad económica, pero que no tienen una relación directa con esa actividad económica por la cual percibo el ingreso. Sin embargo, como lo mencionaba Fer, son aquellos gastos que cubren servicios que el Estado no me puede cubrir y que por ende pudiera, y utilizo este término del poder, del pudiera, porque no necesariamente por aplicar deducciones personales voy a obtener un saldo a favor. Porque hay diversos ingredientes que conforman este pastel. Ingresos, gastos operativos, es decir, los gastos relacionados estrictamente con la actividad que realizo, más las deducciones personales. Entonces va a depender, además, la tarifa a la cual se calcula el impuesto. Entonces son diversos ingredientes que me pueden dar como resultado un impuesto a pagar, un impuesto a favor, o en su caso, ni el SAT me debe, ni yo le debo al SAT, ¿no? Entonces, como podemos, yo lo voy a resumir, por eso mencionamos pastel de 3 leches, ¿sí? El primer tipo de leche es que podamos obtener en nuestra declaración anual un saldo a pagar, un saldo a cargo. El segundo tipo de leche, que es el más dulce y delicioso para todos, un saldo a favor. O bien, el tercer tipo de leche de este pastel, no tengo una cantidad por pagar, pero tampoco tengo una cantidad a favor. Y quisiera aquí ir haciendo como un resumen. Ya vimos, y aquí los invito simplemente a que volteen a ver esto que Lolita Salas nos decía de manera muy puntual. Lolita nos decía, volteen a ver su cédula o constancia de situación fiscal. Ahí están las obligaciones que va a ser lo primero que les va a presentar esta propuesta de declaración. Voltéenlo a ver, vean qué obligaciones tienen, porque eso es lo primero que va a definir el tipo de comprobante al que va a estar asociado. Y aquí quisiera, Lolita, sobre todo porque estoy seguro que muchos de nuestros ahora videntes y escuchas dentro de este ejercicio que estamos haciendo, pues seguramente son beneficiarios de un seguro de gastos médicos y de las primas. Aquí quiero subrayar, cuando el sujeto obligado, es decir, este comensal al que estamos invitando a esto, paga la prima de gastos médicos mayores. Esto es un concepto muy interesante porque quiero ponerles el caso que se está presentando, que hay que verlo directamente para entender qué significa cuando el comprobante de gastos médicos, ¿sí?, el comprobante del hospital, sale a nombre del contribuyente, pero este es entregado a la compañía de seguros para obtener un reembolso. Y ese reembolso se vuelve parcial. No nos regresa toda la compañía de seguros. Ojo, ahí estamos siendo beneficiarios por haber pagado un seguro de no utilizar la salud pública. Y tiene este contribuyente que paga sus impuestos, que tiene un comprobante de nómina, que tiene un comprobante del hospital, que tiene un comprobante del médico, pues tiene el beneficio, y que también es una deducción, de contar con un seguro de gastos médicos y por ende puede ser sujeto al reembolso de ese gasto que erogó, que en ocasiones cuando es atendido pues por la salud privada, pues puede resultar
pues incluso en un quebranto muy importante a la economía del contribuyente. Aquí, Lolita, ¿qué recomendación nos haría cuando nuestro comensal esté frente a una situación de este tipo y tenga un seguro de gastos médicos, le aparezca en su propuesta de declaración los comprobantes que salieron a su nombre y pueda llegarle la tentación de aceptarlo como deducción, aun cuando ya haya sido reembolsado por parte de la compañía de seguros? Aquí, ¿cuál sería la recomendación que le podríamos hacer a nuestros comensales, Lolita? La escuchamos con atención porque esto, entre otras muchas cosas, pueden ser algunas de las dudas que en la vida real se enfrentan y siempre está la tentación de obtener este pastel dulce, pero que este pastel dulce, por una decisión de ese tipo, puede convertirse en un trago amargo. ¿Qué nos puede decir, Lolita, de esto? Claro que sí, Fer. Pues mira, primero hay que definir y establecer que las deducciones personales tienen un límite, que ya lo mencionaba Dorita, ¿no? Y estos límites de las deducciones, pues es el tope de lo que sí nos podemos ver beneficiados y de lo que no. Ahora bien, esto hay que tener claro que las deducciones personales no disminuyen el impuesto. El aplicativo de la declaración anual tiene información propuesta, es una declaración sugerida. ¿Por qué? Porque tenemos un principio en Código Fiscal que se llama de autodeterminación de los impuestos. Esto quiere decir que el contribuyente tiene la obligación y el derecho, si lo queremos ver también desde ese ángulo, de determinar cuál es el importe de sus impuestos y cuánto es con lo que debe de contribuir al gasto público. Entonces, aquí tenemos ya algunos elementos principales. Ahora bien, si la información que me está arrojando el aplicativo de la declaración anual, yo ya la comparé contra lo que me da el visor de nómina para ver mis ingresos o los CFI de ingresos si es que tengo yo otra actividad, así como mis gastos contenidos en comprobantes y no es consistente, yo puedo modificarla. De igual manera, si yo tengo en mi constancia de situación fiscal, una obligación distinta que el aplicativo no me lo está marcando, mi deber es marcar esa casilla para que yo pueda registrar esos ingresos. Ahora bien, en lo que me señalabas acerca del seguro de gastos médicos mayores, efectivamente, uno de los límites o topes que tenemos en el seguro de gastos médicos mayores es que solamente podemos deducir aquello que no nos haya sido reembolsado por la institución digamos, aseguradora. Aquello que no nos regresó la aseguradora y que nosotros erogamos en una emergencia o en un gasto médico mayor, es lo que nosotros pudiéramos estar deduciendo. Si ya tuvimos nosotros un reembolso, es decir, que me regresó la aseguradora parte del gasto que yo realicé, ya no puedo pedir que me lo hagan deducible en la declaración anual. ¿Por qué? Porque tenemos un doble beneficio fiscal. Gracias, Lolita. Y para ir redondeando esta charla y a partir de estas recomendaciones que sí reiteraría esto, cada caso que tenemos como contribuyentes puede ser diferente. Por eso, pues le pedía yo a Lolita que no lo ejemplificara. Y pues en este tipo de cosas hay que tomar una decisión siempre bien pensada, nunca tratando de asimilar casos que de pronto escuchamos o sabemos. De pronto este tema fiscal se convierte como en las recetas de los médicos y que hay que ser cuidadoso, no el tratamiento que le aplica a un paciente es replicable en otro. Y aquí por eso yo quería consultarle a dos de nuestras extraordinarias chefs cuál era su opinión. Y quisiera, Dora, que tú nos fueras redondeando esto. Finalmente, pues ya hicimos este paso por las deducciones, ya revisamos nuestra propuesta de declaración, ya probamos cualquiera de estos tres sabores que nos describías, y ahora viene el siguiente paso. Tengo que enviar mi declaración, ya cuento con mis elementos, ya cuento con mi clave, que también la tengo que poner en la declaración, voy a enviar la declaración. ¿Y qué sigue?
¿Qué sigue después? Y quisiera invitarte a que nos dijeras el primer caso de qué sigue si tengo un saldo a cargo, qué sigue si tengo un saldo a favor que eventualmente no me es devuelto por el servicio de administración tributaria, o qué sigue si siendo sujeto de una devolución, y vamos a pensarlo, una devolución parcial a la determinación que tuve en mi declaración, ¿qué sigue dentro de todo esto? Si quisieras, Dora, y posteriormente invitaría a Lolita para que redondemos esto, ¿qué sigue después de que ya hice una revisión? A conciencia estoy viendo qué cosas sí tengo derecho, qué cosas no tengo derecho. Ya llegué a la determinación de un saldo, cualquiera de estas tres situaciones que se me puedan presentar. ¿Qué sigue, Dora? Platícanos un poco qué sigue y también le voy a pedir a Lolita que podamos ya ir haciendo el cierre de esta charla con algunas recomendaciones que entre ambas nos puedan dar, pero sobre todo quisiera que nuestros comensales, ya que tenemos este pastel de con estas tres leches armado, ¿qué seguiría después? ¿Qué seguiría ya una vez que tuve determinado el saldo? Tengo que tomar una decisión y que nos dieran sus recomendaciones con esta receta de la que estamos platicando. Por favor, Dora, si nos quieres platicar esto, ¿qué sucedería? Claro que sí, Fer. Pues vamos con uno de los tipos de leche que mencionamos, que es el sabor agridulce. Voy a empezar por este sabor agridulce, que es cuando, derivado del cálculo de la declaración anual, se obtiene un impuesto a cargo, es decir, una cantidad que se debe de pagar. Hay dos caminos, hay dos sabores. Yo les puse agridulce porque pues está ese sabor agrio en el cual tengo que pagar la cantidad que resultó a cargo. Pero también le puse algo dulce porque tiene un beneficio, aunque ustedes no lo crean. Si tengo una cantidad a pagar, procedo a realizar el pago a través de la institución bancaria. Pero pudiera ser que la capacidad económica de la persona física en el mes de abril no es óptima para cubrir el importe total de lo que le resultó a pagar. Por lo tanto, es que viene ese sabor dulcecito. Y digo dulcecito porque tenemos una regla de resolución miscelánea que permite a estas personas físicas cubrir el impuesto que tienen a pagar en parcialidades. Sí, pueden realizar el pago hasta en 6 parcialidades de manera mensual y sucesiva, pero hay una condicionante. Está muy sencilla de cumplir, que la declaración anual la presenten a más tardar el 30 de abril. Y hoy sí digo a más tardar el 30 de abril, porque el plazo vence el 30 de abril. Por lo tanto, ¿cuál es ese? ¿Por qué le llamo el sabor dulce? Porque recordemos que para cualquier pago en parcialidades o diferido para la autoridad, por disposición de Código Fiscal de la Federación, tengo que garantizar el interés fiscal. Sin embargo, esta facilidad le permite a la persona física no garantizar el interés fiscal. Entonces, voy a resumirlo. Tengo cantidad a pagar en mi declaración anual 2023 que presento en este 2024 y no hay la capacidad económica de pago. Puedo pagarlo hasta en 6 parcialidades mensuales y sucesivas. Tengo que presentar la declaración anual a más tardar el 30 de abril. Sí, es cierto que lleva un poquito de dulce ese tipo de parcialidades, pero es una ventaja, ese sabor dulce en este toque agrio del pastel. Entonces, creo que es una buena oportunidad para aquellos que en este momento la capacidad económica no permite cubrir la totalidad del impuesto. Entonces, tenemos esta posibilidad, pero insisto, es muy importante que se pague la primera. Otro punto importante en esta facilidad: a más tardar el 30 de abril, pagan la primera parcialidad y de ahí quedan 5 restantes pendientes que estarán obteniendo sus líneas de captura, ya sea a través de la administración del SAT más cercana
al domicilio del contribuyente o bien a través de su portal. Y bueno, viene también el otro sabor dulce, delicioso, que todos esperamos, pero no quisiera desanimar a quienes van a degustar este pastel. No todos pueden gozar de este sabor dulce, sin embargo, está, y yo sé que muchos ojalá puedan degustar este pastel muy dulcecito, muy sabroso, y es aquellos que van a consumir el que tiene un saldo a su favor. Pero también tiene unos colores en ese pastel que llevan consigo para obtener esta devolución que cumplir. Sí, hablamos de dos tipos de devoluciones, una devolución automática y una devolución manual, pero sé que Lolita nos puede compartir este rico sabor dulce de este pastel y bueno, hacia adelante les estaremos dando las sugerencias para concluir el cierre. Claro, Dorita, gracias. Bueno, pues sí tienes un saldo a favor. Sobre todo toma en cuenta que si tu devolución de saldo a favor es por un importe mayor a 10,000 pesos y menor a 150,000, tendrás que hacerlo indistintamente el envío de tu declaración con firma electrónica. También tendrás que hacer tu envío con firma electrónica cuando tu cuenta clave donde donde pretendes hacer tu devolución no sea la misma que tenga registrada la autoridad o bien la hayas cambiado. En esos dos supuestos tendrás que estarlo haciendo con firma electrónica. Si tu saldo a favor es arriba de 150,000 pesos, igual tendrás que hacerlo con firma electrónica y tu devolución no entraría al sistema de devolución automática, sino lo tendrías que estar haciendo bajo el mecanismo de devolución manual. Si vas a enviar tu declaración anual y no llegas a los 10,000 pesos, entonces podrás enviarlo con contraseña. Estos son, digamos, los supuestos de envío y solamente recordar que si estás en el mes de abril, tienes que presentar tu declaración anual si tienes saldo a favor y no te esperes a mayo o a junio, indistintamente de que la facilidad para entrar al sistema automatizado de devolución sea hasta el de julio. La recomendación es hazlo en abril y no te esperes, inclusive si tienes saldo a favor, sobre todo si eres un sujeto obligado, porque como ya lo mencionamos al inicio de la charla, puedes verte acreedor a una sanción. Si eres un contribuyente del régimen simplificado de confianza, tampoco te esperes. Toma en cuenta que de no presentar la declaración en el mes de abril, aún y cuando pudieras tener un saldo a favor, esto podría implicar que te den de baja del régimen de reciclo. Esto es prácticamente, digamos, ese saborcito dulce que dices, Dora, que esperamos que todos se vean beneficiados en este mes de abril. Y pues bueno, una de las recomendaciones que estaríamos haciendo es nunca se esperen al mes de abril para verificar cuáles son sus gastos y para verificar cuáles son sus ingresos. A lo largo del año, a partir del 1 de enero, lleven una bitácora de todos los gastos que van realizando. Por ejemplo, si voy al dentista, pues entonces apunto, fui al dentista en tal fecha y sobre todo no se olviden de solicitar su factura a sus doctores. Yo sé que a veces los doctores nos pueden estar condicionando la generación de la factura, pero indistintamente nosotros, nuestra obligación y nuestro derecho es solicitar la factura y en ese momento verificar que la factura esté cumpliendo con requisitos que sean deducibles, que ya los comentó Dora, sobre todo el uso de CPDI y que la clave de productos y servicios sea consistente para que en el momento de presentar la declaración anual yo la pueda deducir. Entonces, esta es una recomendación de que nunca se esperen a que termine el año o a que llegamos a la fecha esperada para presentar la declaración y en ese momento estemos verificando y corroborando que tengamos o que nos hayan emitido nuestros comprobantes. Perfecto, Lolita, Dora, pues no me resta más que agradecerles muchísimo su participación y pues sobre todo es esto que nos dejan con este sabor agridulce. Esperemos que para muchos de nuestros escuchas sea favorable la situación
Pero sobre todo yo creo que aquí hay que hacer una recomendación muy importante. No se esperen al final de la presentación de la declaración. Este martes 30 de abril, no se esperen al final. ¿Por qué? Pues hablando justamente con buenas chefs, esperaríamos que la estufa sí prenda, y la estufa se llama plataforma de presentación de declaraciones. Y si esa plataforma no tiene gas y no enciende, pues no vamos a poder hacer este pastel, ni nos va a saber ni amargo ni dulce, sino nos vamos a quedar con un muy mal sabor de boca, porque no hubo gas en la estufa que pudiera prender esa, pues eso que será ese recipiente que tiene toda nuestra información fiscal, no vamos a poderlo llevar a cabo. Entonces, creo que una recomendación final, Lolita, Dora, es que la estufa prenda, que la estufa tenga energía eléctrica, que la estufa nos cumpla con todo esto que hemos estado platicando, y que este recorrido, este sendero que tenemos por hacer de la presentación de la Declaración Anual de Personas Físicas, pues llegue al mejor final para las personas físicas, que es haber concluido su declaración, haberla presentado, sobre todo por lo que acaban de mencionar ustedes. Estos 62 millones de contribuyentes, el SAT tiene perfectamente claro el nivel de ingresos que tuvieron y los comprobantes que emitieron y con qué requisitos los emitieron. Entonces, hagamos de esto pues un mes en donde quienes seamos obligados cumplamos, quienes no sean obligados o no les convenga presentar la declaración, simplemente tomen la decisión consciente, y si es necesario, acérquense con su especialista de confianza y consúltenle las dudas que ustedes tengan. Hoy nos hemos encargado de darles una receta general, pero esa receta tienen que llevarla a su caso particular, a la situación que prive con ustedes, y pues que esperemos sea la mejor para ustedes y puedan lograr finalmente el mejor cierre de este balance de cierre de año, que todos los contribuyentes, especialmente pues los que tenemos la obligación de presentar una declaración anual, la llevemos a cabo. Y pues no me resta más que agradecerles, Lolita, Dora, no sin antes preguntarles si hay algún mensaje final para nuestros comensales, escuchas, y ahora que nos pueden ver también con imagen. Sí, que no se olviden de escuchar nuestro podcast de la segunda temporada, el segundo sobre todo, donde este tema de las deducciones personales y donde enfatizamos sobre lo que son la deducción de intereses reales, está muy claro. Entonces les va a ayudar mucho y complementa esta charla que les acabamos de dar el día de hoy. Y yo solo quiero sugerirles que se tomen su tiempo para verificar su información, requisitar lo que no está de manera automatizada, pero que sea acorde a cada una de sus obligaciones fiscales, y que puedan degustar de un delicioso pastel, ojalá y sea dulce. Excelente, mil gracias, Dora, Lolita, y pues que sea lo mejor para todos los contribuyentes en este mes de abril del 2024, que nos vaya bien a todos, que obtengamos lo que tengamos que obtener y que esperemos que sea lo mejor para todos. Les agradecemos su tiempo y su paciencia en esta nueva edición del Sal y Pimienta Fiscal. Que tengan un extraordinario jornada de presentación de declaraciones. Gracias por escucharnos. Esperamos que hayas disfrutado de nuestro programa de hoy, donde nuestros especialistas nos brindaron un menú fiscal delicioso y lleno de información útil. No te pierdas la próxima emisión, donde seguiremos poniendo la sal y pimienta fiscal, para conversar y degustar los temas de actualidad en materia tributaria. Esto fue Sal y Pimienta Fiscal, una producción de Digital Signature.